Buenos días. Bueno, ya estamos por aquí con el profesor Aldrin José Villalobos, economista, graduado en la Universidad de los Andes, Venezuela, y en estos momentos radicado en Chile. Bueno, vamos a dar comienzo a la videoconferencia pautada para el día de hoy sobre la economía digital. Llegó el futuro, en el marco de la Universitas Innovation Week y el Barquisimeto Startup Week. Bueno, como ya les había comentado, el profesor Villalobos, economista venezolano que se encuentra radicado en Chile, nos va a conversar sobre este interesante tema. Estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live por la cuenta de Universitas. Bueno, profesor, no me queda más que agradecer por haber aceptado la invitación a participar en esta videoconferencia y bueno, le damos el derecho de palabra para que inicie su exposición. Adelante. Bueno, hola, buenos días a ustedes por allá en Venezuela, buenas tardes ya por acá, agradeciendo pues esta oportunidad que me dan de darles una breve charla sobre un acontecimiento que nos compete a todos y más aún a los que estamos en el ramo profesional de la economía, del derecho, de la ingeniería, etc. Ya, pues entonces para dar inicio a esto, al tema que hoy me compete, que es el de la economía digital, el futuro ya está entre nosotros, me gustaría dar el aspecto principal, más que de los productos o de las nuevas tecnologías que están ahorita implementándose, me gustaría dar más el factor funcional del conglomerado de todas esas tecnologías. Funcional en los arreglos societales, me explico. Bien, entonces, demos inicio. Ya paso por aquí. Ok. Cuando nos hacen referencia a la economía digital, quiero iniciar como cuando a uno le dicen el petróleo, o nos hablan de petróleo y de una vez nos ubicamos en Venezuela, o nos ubicamos en Arabia Saudita, Rusia, o cuando nos hablan de vino, nos ubicamos en Francia o acá en Chile. Bueno, cuando nos hablen de economía digital, sí o sí estamos obligados a que nos llegue a la imaginación una zona en California que se llama Silicon Valley. Pues es allí donde los expertos hablan de que es el epicentro de la economía digital, porque allí es donde se conglomeran todas estas empresas que en menor o mayor medida ya hacen parte de nuestra vida. Por ejemplo, en la zona de Santa Clara tenemos a la sede principal de la Microsoft. O, por ejemplo, en la zona de Palo Alto tenemos a esta gigante comercial Amazon. O en la zona de Cupertino tenemos a Apple. Entonces, cuando nos hablen o cuando leamos por allí sobre economía digital, automáticamente tenemos que asociar eso a Silicon Valley, que queda al extremo oeste de Estados Unidos, en el estado de California, específicamente al sur de San Francisco. Bien, una vez ya entonces ubicados, pasamos entonces a preguntarnos algo. ¿Qué había antes de la economía digital? O hagamos un ejercicio de historia. En 1995, el economista canadiense Don Tascoff acuña el término de Digital Economy, publicando justamente un libro con ese título. Ahora, antes de 1995, ¿qué había entonces para que el economista Don Tascoff llegara a la definición de economía digital? Bueno,
Para eso entonces vayámonos a estos 4 personajes, muy pocos conocidos, pero que son los padres fundamentales de este proceso que estamos viviendo. Pocos conocidos porque cuando hablamos de economía digital posiblemente nos llega la imagen de todas esas empresas que les acabo de mostrar, como Facebook, Amazon, Microsoft, Apple, Samsung, etc. Pero resulta que antes de todas esas empresas hay unos padres fundadores de lo que conocemos hoy como el Internet y lo que conocemos hoy como el hipertexto. Bien, el Internet se le asocia como fundación, como creación a estos 2 caballeros que están acá, a Vinton Cerf y Robert Kahn, ingenieros de la Universidad MIT. Ellos son los que logran desarrollar lo que hoy conocemos tal cual como el Internet. ¿Qué es el Internet? Es la intercomunicación en red de varios ordenadores o varias computadoras. Ahora, ¿qué hace Tim Berners y Robert Kahn? Una vez que estos 2 personajes, Vinton Cerf y Robert Kahn, crean las redes computacionales, o lo que llamamos Internet, ellos crean entonces la transmisión o el hipertexto de lo que van a comunicarse dichas redes, o lo que nosotros conocemos como la WWW, dicho protocolo. Bien, entonces, antes de ellos, incluso hay una cronología previa para dar el resultado del Internet y del hipertexto. Hago un breve paréntesis aquí, por si ustedes quieren imaginarse cómo se vería el Internet a la hora de plasmarlo en una figura. Bueno, The Octet Project, pueden visitar esa página si gustan. Desde el 2003 tuvo el propósito de modelar o figurar cómo se vería el Internet. Bueno, esta es la manera en cómo se ve el Internet para el año 2015. En dicha página están 3 figuras. Está la del 2005, la del 2010 y la del 2015. Bueno, así se ve el Internet para el 2015. Esperemos entonces cómo se verá el Internet para el 2020. Y acá, bueno, está el protocolo creado por el señor Tim Berners y Robert Kahn. Bien, ¿cuál es esa cronología previa a ellos? Bueno, la cronología brevemente tenemos que ubicarnos en el año de 1830-1840, donde Charles Babbage y Ada Lovelace empiezan a incursionar en la primera creación de la calculadora. No olvidemos que computadora proviene del término cómputo, que es calcular. Bien, para 1890 surge la empresa que todos conocemos como IBM. Ya para el año 1936 se empieza a hablar de la informática a través del científico británico Alan Turing, que nos salvó aparentemente de la invasión de los nazis, porque logró descifrar información que ellos manejaban. Para 1944 ya IBM entonces lanza al mercado la primera computadora. Y ya para 1950 se crea el proyecto ARPANET. ¿Qué es el proyecto ARPANET? Bueno, es la intención del gobierno de los Estados Unidos de comunicar los computadores de las instituciones públicas y de las universidades. Ese es el proyecto ARPANET. Buscar ya intercomunicar distintos sitios, en este caso ordenadores, para transmitirse información. Ya en el año de 1971, otra gigante tecnológica llamada Intel lanza al mercado el primer chip. Y para el año 75, Microsoft, otro gigante tecnológico, lanza el software. A Microsoft sí lo conocemos a través de Bill Gates, pero no en sí trae consigo la economía digital. Para el año 76 se da una simbiosis casi perfecta entre hardware, que son los computadores, con los software, en este caso el creado por Apple. Y ya para el 1983 se da la evolución de ARPANET, que es lo que conocemos hoy como Internet, que es las redes de computadoras que no solamente se comunican entre las instituciones públicas, las universidades, sino también entre los individuos y las empresas. Y ya para 1990 ya se hace la expansión total a través de la creación del protocolo del hipertexto WWW,
donde entonces logras comunicar con mayor eficiencia a dichas computadoras. Entonces, si nos ponemos a hacer ese recuento, vemos que más o menos 160 años desde que Charles Babbage y Ada Lovelace empiezan a hablar de la calculadora hasta el presente, hasta 1995, es que se empieza a hablar entonces de economía digital. O sea que la economía digital no es un asunto de hace 20 años, de hace 15 años. Es un asunto que se viene gestando desde aproximadamente 150 años, específicamente 160. Ahora bien, ya una vez que entonces nos ubicamos o asociamos a dónde, si queremos ubicar la economía digital, a dónde la podemos ubicar en el globo terráqueo, y hacemos un breve recuento, qué había antes o cuáles fueron los elementos que inducieron a que existiera ese término economía digital, ahora sí la podemos definir. Ahora, ¿qué concepto le podemos dar a la economía digital? Pueden darse N conceptos, porque la economía digital es muy amplia. Pero partiendo de la definición de economía, ¿cuál es la definición de economía? Es cómo las sociedades y los individuos reacomodan insumos finitos para satisfacer necesidades, o en este caso, resolver problemas. La economía digital va a tomar ese mismo concepto, pero bajo un esquema tecnológico de aprovechar el conocimiento científico. Es decir, la economía digital igualmente implica cómo las sociedades se ponen de acuerdo para generar soluciones, pero en este caso, y maximizando el conocimiento científico. Eso va a generar entonces un cambio trascendental, porque ya el valor no va a estar en la mercancía producida, como ocurría antes, sino en la data, en la información, en el conocimiento que se produzca. Ahora bien, en la economía tradicional, usted maximiza ingresos, minimiza costos y busca que el beneficio sea lo mayor posible. En la economía digital, esa fórmula entonces varía a que usted tiene que maximizar sí o sí el conocimiento para lograr entonces valor. Que en ese caso el valor vendrá determinado por la data. Bien, una vez entonces que ya nos ubicamos, hacemos algo de historia y la definimos, hay unas piezas elementales que hacen vida en economía digital, que es la que aparece acá como EDI. ¿Cuáles son esas 4 piezas? Bueno, esas 4 piezas primero están interconectadas y son un influjo de 12 elementos, o en este caso de 12 temas. ¿Cuáles son esos? El primero, conocimiento, digitalización y virtualización. No se puede concebir a la economía digital sin esta pieza, pues la economía digital sin conocimiento, digitalización y virtualización es simplemente inexistente, inoperante. Es esa la que le da esa cualidad de digital, el conocimiento, el conocimiento y el énfasis en buscar conocimiento, lo que hace que la economía digital esté presente hoy en día en todas las acciones humanas. Otra pieza fundamental de la economía digital está la convergencia, la innovación y prosumidor. ¿Qué es el prosumidor? Es un nuevo término que hace una simbiosis entre el consumo y la producción y el consumo. Entonces, por eso es que hablamos de prosumidor, porque tanto eres consumidor como productor al mismo tiempo. Eso solamente es posible con la economía digital. Las otras piezas que también no dejan de ser fundamentales en la economía digital, hablamos de la inmediatez, el proceso de globalización y la discordancia. Otra pieza fundamental es la molecularización, la integración y la desintermediación. Ya, ¿qué ocurre con esos 12 elementos convergiendo y construyendo la economía digital? ¿Qué ocurre con ellos? Pues con ellos entonces es que es posible la automatización, la robótica, la posibilidad de crear ciudades inteligentes, la posibilidad de que yo pueda estar interconectado con varias personas al mismo tiempo en distintos lugares, cosa que era impensable hace 25, 30 años, 100 años atrás. Bien, ahora entonces, una vez que tenemos ya dispuestos esos 12 temas que convergen y cada uno pues
aportando al crecimiento de la economía digital en los distintos países, tenemos entonces que buscar cuál es la función de la economía digital. Si ya tenemos los elementos, entonces ¿para qué nos sirve la economía digital? ¿O para qué está sirviendo la economía digital, mejor dicho? Bueno, la economía digital llegó al planeta Tierra y se está desarrollando acá en el planeta Tierra, es para transformar todas las interacciones humanas. ¿Pero de qué manera? De una forma exponencial. Jamás visto. Ni la invención de la escritura, ni cuando empezamos a laborar la tierra a través de la agricultura, ni con la llegada de la ilustración, ni con la revolución industrial, el planeta Tierra había vivido las transformaciones que se están viviendo hoy en día. ¿Pero por qué? Dado su avanzada, o mejor dicho, su enorme velocidad que genera en mayor o en menor medida cambios que algunos pueden verlo imperceptibles, pero que en otros cambian por completo las maneras de producir, consumir, gestionar, producir dinero, comunicarnos, etc. Ahora, ¿cuáles son los dos tipos de interacciones humanas que más se han visto alteradas con la economía digital? Principalmente dos, y son las más importantes desde que pasamos de Homo erectus a Homo sapiens sapiens. ¿Cuáles son esas? La comunicación y el intercambio. El ser humano necesita comunicarse y el ser humano es un ser de intercambio. Acordémonos lo que decía Aristóteles. Yo no veo a perros intercambiando un hueso por otro, pero sí veo a los humanos cambiando un objeto por otro. Es decir, entre la interacción humana, lo más fundamental es comunicarnos e intercambiarnos. ¿Qué intercambiamos los seres humanos? Intercambiamos valores, intercambiamos ideas, sentimientos, mandatos, objetos, mercancías, etc. Entonces, estos dos elementos fundamentales de la humanidad se están viendo alteradas por la economía digital. Basta, por ejemplo, en el lado comunicacional ver las cantidades ingentes de redes sociales, por ejemplo, Facebook, WhatsApp, Line en el Asia, el propio WhatsApp de Rusia, Skype, los correos electrónicos, etcétera, para ver cómo la comunicación entre los 7 millardos de seres humanos que existen en el planeta están viéndose modificadas de una manera abismal, nunca vista. Por ejemplo, esto que estamos haciendo acá, que yo desde otro país y ustedes ubicados en distintas zonas podamos ponernos de acuerdo, podamos comunicarnos, es posible sí o sí por la economía digital. Porque, vuelvo y repito, esto era impensable en los años 1920. Ya hoy se da como un asunto tan natural o normal como beberse un vaso de agua. En el elemento del intercambio también se están viendo modificaciones abismales. Por ejemplo, la que ocurre en Suecia o la que está ocurriendo a nivel mundial, que es con la eliminación de los billetes, o la eliminación de la circulación de la moneda en papel o metálico, un desplazamiento total por el dinero electrónico. Además de ello, también la competencia de las monedas virtuales, entre ellas el Bitcoin, Ethereum, Ripple, etc., que sería el sueño del economista Hayek, donde hablaba de la desnacionalización del dinero a finales de la década de 70, donde empiezan a resolverse el problema de la teoría monetaria de un país, porque ya no existirían los bancos centrales, porque habría una descentralización de las monedas, donde cada una competiría por adquirir la preferencia de los individuos. Eso está ocurriendo hoy en día. Eso no es un secreto. No hay que esperar para mañana para que eso ocurra. Eso está ocurriendo mientras nosotros estamos aquí conversando. Se está cotizando el Bitcoin. Están bajando sus cotizaciones, su valoración, pero están presentes desde el año 2009. El futuro entonces va a ser la desaparición de los bancos centrales, de modo que las monedas virtuales van a ser los únicos medios de cambio para cualquier sistema de compra, para cualquier mecanismo de hacer negocios, etc. Bien, entonces, entendiendo la funcionalidad de la economía digital, que está trastocando la manera en cómo nos comunicamos, la manera como intercambiamos,
ideas, intercambiamos valores, entremos entonces a los desafíos que nos depara la economía digital. El primer desafío, y aquí es donde es mucho más importante esta charla que les estoy dando, es estar a la vanguardia de los pioneros. Estar a la vanguardia de los pioneros es comprender que estas transformaciones son indetenibles. Para bien o para mal, este es un proceso que ya no tiene retroceso. De modo que si no logramos insertarnos en estos cambios, en estas transformaciones, lamentablemente vamos a quedar rezagados. Rezagados en cualquier tipo de aspecto, en el aspecto ecológico, en el aspecto médico, en el aspecto obviamente tecnológico, deportivo, comunicacional, etc. ¿Por qué? Porque la economía digital está imprimiendo un proceso tal de modificación del sistema de producción y consumo que quien no esté entonces inserto en ese nuevo proceso, en esa nueva economía, lamentablemente tendrá pérdidas. Por ejemplo, esto implica que futuras universidades, dadas estas plataformas que nos permiten comunicarnos a la distancia de forma online, vayan a desaparecer. Eso implica que futuras profesiones van a también a verse extinguidas y van a generarse nuevas profesiones. Por ejemplo, la de un fiscal de drones en vez de el tránsito vehicular que conocemos hoy en día. Por ejemplo, en un futuro, estar a la vanguardia de los pioneros implica que mis hijos y mis nietos conozcan el lenguaje de la programación, que se vean forzados a manejar lo que implica la ingeniería de sistemas. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, entonces las posibilidades laborales se le van a ver muy limitadas. En un futuro, analfabeta no va a ser quien no sepa leer o escribir. En un futuro, los analfabetas serán los que no sepan programar. ¿Por qué? Porque el Internet de las cosas es un fenómeno que está trastocando, como ya dije, hasta lo más mínimo de la cotidianidad del individuo. Ya ustedes están observando cómo con esta revolución que está ocurriendo, ya ustedes de simplemente su celular puede adquirir un bien en Siberia, cualquier mercancía de la India y llegar a la puerta de su casa. Cómo desde su celular o su computador usted puede programar el lavado de su lavadora o el secado de su ropa. Puede usted configurar el estado del clima, el estado de la temperatura en una casa. Usted puede programar desde su celular el encendido y el apagado del televisor, el encendido de su cocina, regular la temperatura de la nevera, porque todo ello van a estar interconectadas. Ver las necesidades de reparación de una casa, porque vamos rumbo a tener Smart House, como ya tenemos los smartphones. Estamos rumbo a ver cambios y transformaciones, por ejemplo, en la medicina, donde vamos ya con el desarrollo de la nanotecnología, estamos teniendo pastillas que son al mismo tiempo cámaras que se introducen en el cuerpo y ven el estado interno del organismo. Todos esos procesos se están dando en mayor o menor medida, pero están presentes. No es que estamos hablando de unos 15, 20 años atrás, 15 o 20 años siguientes. Eso ya está ocurriendo entre nosotros. La idea entonces, el desafío que tenemos por delante es estar a la vanguardia de eso, de esos pioneros, porque acuérdense que el mundo ha sido transformado por individuos. El mundo ha sido transformado por grupos de individuos, no ha sido transformado por asuntos poblacionales o por eventos de masa, sino que siempre hay un pionero o unos pioneros que generan como una irrupción en la sociedad, de la cual la sociedad entonces luego busca acoplarse a ese cambio. El segundo desafío es entonces reconfigurar la manera de pensar y actuar a la hora de entonces nosotros hacer negocios. ¿Por qué? Porque ya las relaciones laborales están totalmente modificadas.
ya usted desde su casa puede hacer dinero, o desde el metro, o usted subiendo la montaña o turisteando, usted puede hacer dinero. Usted puede ya comunicarse con sus seres queridos. Usted puede entonces hacer realidad cuestiones que eran inimaginables o que eran asuntos de las comiquitas en ese entonces del año 60 de los supersónicos, ya usted las puede ver hechas realidad. Ver que esos desafíos que eran inimaginables o que eran asuntos de la ciencia ficción ya están ocurriendo. Entonces, como eso está ocurriendo, eso genera una reconfiguración sí o sí en la psiquis del individuo, en la psiquis de la manera en cómo entonces pensamos, observamos las cosas y por ende actuamos, solucionamos y accionamos. Y el tercer desafío entonces que tenemos presente es que como toda transformación trae consigo cambios positivos, también pudiese traer cambios negativos o también trae consigo riesgos y peligros. Tenemos que tener en cuenta que también la economía digital pudiese generar ciertos desequilibrios en la sociedad, en algunas empresas, en algunos grupos sociales, etcétera. ¿Por qué? Porque son cambios que muy bien pueden ser aprovechados por algunos para hacer el bien, como también pueden ser aprovechados para el delito, para el crimen, para la estafa, etcétera. Y eso ocurre. Los ciberdelitos ocurren. La pornografía infantil, utilizando los medios que emplea la economía digital, ocurre. No olvidemos que también está la Darknet o la Deep Web, que es la web profunda o la red oscura, donde ustedes tienen allí plataformas digitales que incitan a escenarios para nada loables para la sociedad. Eso está allí presente. Igualmente ocurre con la posibilidad de que el manejo de la data que están teniendo ahorita estas grandes empresas no sea el mejor uso, no le estén dando el mejor uso, también está presente. Es un riesgo. O sea, ¿cuánto estamos dispuestos los individuos a ceder nuestra información a un ente para que lo maneje y decida por nosotros? Eso entonces son elementos que nos invitan a prepararnos a que es un desafío que sí o sí los vamos a tener que asumir, porque como ya les dije, esto es un proceso indetenible, que ya llega, se difunde entre nosotros, que ya no sabemos ni por dónde empieza, ni por dónde termina. Entonces, dado esta breve explicación, no me queda más que agradecerle a ustedes esta oportunidad que me dieron y, bueno, dar un espacio entonces para que comencemos a interactuar con los participantes que están en este momento. Muchísimas gracias, profesor Aldrin, por su participación y por esa exposición, digamos, tan informativa sobre este tema de actualidad. Bueno, abrimos entonces el espacio para la participación. Por aquí nos acompañan, tenemos aproximadamente 10 participantes en la videoconferencia. Aquí Gabriel Guevara nos hace el siguiente comentario a través del chat. ¿Será que la abogacía irá a extinguirse dado que nuestra profesión se basa sobre todo en el papel y en la intervención presencial? No sé si el profesor Aldrin tiene alguna opinión al respecto desde su punto de vista como economista. Ya, perfecto. ¿Ya me escuchan? ¿Sí? Sí, ok. Sí, adelante. Bueno, querido Gabriel, eso es un proceso, como ya dije, indetenible. Hay profesiones que están llamadas a extinguirse y las universidades también están al tanto de ello. Por eso tú tienes plataformas tecnológicas ya como Coursera, edX, que cuelgan cursos dictados por las mejores universidades del mundo a través de profesores súper conocidos, donde cuelgan información o una clase
Y entonces, ahí tienes que ya las universidades están empezando a deslindarse de un proceso de contacto material o físico. Eso mismo va a ocurrir, por ejemplo, con la economía. El economista va a tender a desaparecer porque ya los arreglos societales en la manera en cómo vamos a producir, cómo vamos a consumir, cómo vamos a reacomodar los recursos, va a ser tan personalizado que no va a hacer falta un economista para que estudie cómo las empresas, cómo los países salen adelante. ¿Por qué? Y te lo digo brevemente y con eso allí te voy a responder el asunto de la abogacía. La economía digital es la nueva economía porque los países, las empresas, los individuos no valen por el patrimonio que tienen, sino que valen por la capacidad que tienen de generar a futuro transformaciones en la sociedad. Apple, Facebook, WhatsApp y todas estas plataformas tecnológicas no valen por lo que tienen en sus patrimonios o por la cantidad de empleados que tienen o la cantidad de carros o la cantidad de celulares que lanza Samsung al mercado. Ya, se valoran de ese punto de vista en Wall Street es por la capacidad que tienen mañana de generar transformaciones en la sociedad. Eso mismo entonces es el reto que va a tener la abogacía. La abogacía se va a mantener en el tiempo, en el futuro, en la medida que logre anticiparse a las transformaciones que está dando la economía digital. En la medida en que empiece a verse rezagada la abogacía, el litigio, pues lamentablemente esa actividad no va a tener cabida, sino simplemente va a ser un hecho de ir a la biblioteca, un hecho de solamente membresía, por así decirlo, pero no va a tener relevancia. Incluso ustedes que están en el derecho pueden observar muy bien que hace 20, 30 años atrás era el médico, el abogado los que ostentaban los mejores puestos en el mercado laboral. Ya eso va a ir variando porque ahora los mejores puestos en las empresas o las empresas están buscando ahora personas que sin tener estudios, pero con tener nociones de elementos computacionales, son los que ahora entonces nos están viendo desplazados. Incluso la profesión universitaria en un futuro también va a tender a desaparecer. Nada se escapa de ello. Gracias, Gabriel, por la pregunta. Por aquí hacen otra pregunta, profesor. ¿Cómo impacta esta cuarta revolución en el fenómeno trabajo? Ok. Muy relacionado a lo que preguntaba Gabriel. Primero, obviamente está impactado. El trabajo está impactado porque las relaciones laborales se modificaron por completo. Y por lo que les dije, ya el que produce es el mismo que consume y entonces ya allí a la hora de generar una relación laboral ya no es posible. Esa misma discusión está ocurriendo con lo que es estas plataformas del transporte como Uber, Cabify, etcétera, que no se sabe quién es el patrono, quién ostenta la propiedad y quién es en sí el empleado, quién es el insumo laboral en ese caso. Entonces, como allí está difuso esa conexión, que era la conexión que teníamos en la economía clásica, que el dueño del capital empleaba los recursos laborales y luego sacaba un resultado o un producto, es como está totalmente cambiándose, transfigurándose, pues el trabajo dejará de llamarse trabajo y el capital dejará de llamarse capital, porque en el mismo momento en la que tú consumes pudieses estar produciendo. Esos son solamente fenómenos que van a hacerse posibles dentro de unos 20, 30 años. Y respecto a la pregunta del fenómeno trabajo, ¿qué ocurre? En la actualidad, la economía digital implica el 10% del PIB mundial. El 10%. Para el 2030, la economía digital va a estar por encima del 30% del PIB mundial. Imagínense ustedes lo que implica que el 30% de los ingresos de todo el planeta Tierra provengan de la economía digital. Eso implica, por ejemplo, lo que ya está haciendo Japón, que ya los restaurantes están despidiendo a los mesoneros para incorporar a robots, que de momento están solamente tomando el pedido, pero ya en un futuro esos robots van a tomar pedido y despacharán el producto. Ya nada más vean ese ejemplo ahora de Estados Unidos con la Chrysler y con la General Motors, donde la empresa decidió cerrar
4 plantas en Estados Unidos dejando sin empleo a más de 50,000 personas, todo producto de que el ahorro que van a tener ahora de esas instalaciones la van a emplear ahora en la producción de carros eléctricos. Carros eléctricos que no van a estar conducidos por personas, sino conducidos por computadores. Entonces, son fenómenos que se están dando, son fenómenos que van a generar resistencia en la población, porque todo cambio genera resistencia, pero esto es un fenómeno imparable. Es un fenómeno a la cual lo que podemos hacer es anticiparnos a través de nuestros hijos, a través de nuestros hijos. Ya. ¿Otra pregunta? Ya. La economía digital amenaza con acabar con las pequeñas y medianas empresas. Ellas generan la mayor cantidad de empleos en el mundo, según su opinión. ¿Cómo pueden estas empresas anticiparse a estos cambios y configurarse para esta transformación? ¿Qué pasos serían indispensables? Ya, ok. ¿Cuáles son los primeros pasos? El primer paso es que una empresa, por muy pequeña o mediana que sea, si no está en la web, si no tiene una ubicación en el internet, no existe. Eso es lo primero. Entonces ya allí tiene que reconfigurarse a qué costo una empresa pequeña o grande entra a la internet. ¿Qué es preferible? ¿Pagar publicidad en la radio por unos pequeños o pagar por una página web de sus pequeños? Usted ve cuál es el alcance. Sus pequeños en la radio tienen un margen del mercado a la que llegue esa radio. Póngale 10,000 personas, 5,000 personas. Ahora, si usted ubica su empresa pequeña, vamos a poner el ejemplo de pequeño, usted le da una difusión en las redes sociales, Facebook, Instagram, le hace un buen manejo de marketing digital, usted va a ver que ya no es una empresa pequeña. Así usted no genere nada, por simplemente estar en presencia de la red, en presencia de internet, ya eso tiene un valor agregado. Bueno, es una manera de usted resistir al cambio. Otra forma de anticiparse es que usted logre configurar de que antes de que alguien vaya a comer pequeños, el individuo o los futuros consumidores a través de una aplicación de internet, pequeños, pónganse pequeños Barquisimeto. Pequeños Barquisimeto, usted antes de llegar a consumirlo, usted en una computadora o a través de su celular, usted puede anticipar que quiere 5 pequeños, 3 de chocolate y 2 de queso. Usted entonces recibe esa información y ya allí usted está inserto a algo que está ocurriendo a nivel mundial. Por ejemplo, en Nueva York Amazon tiene tiendas físicas. ¿Qué ocurre? Usted antes de ir a esa tienda física, a través del celular, usted hace su pedido. Cuando pasa por esa tienda, muestra el código que genera ese pedido y automáticamente una máquina le pasa todos los productos que usted adquirió a través del celular. Bueno, usted también lo pudiese hacer en este caso a través de los pequeños, pero anticipándose a lo que desea el cliente. O, ejemplo, con los pequeños Barquisimeto, usted también puede diversificarse en ser el pionero en la entrega, en el delivery de sus productos. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Si una empresa no explota su capacidad creativa, es una empresa que por muy grande, chica o mediana que sea, está extinta a morir. De hecho, es tan así este proceso de destrucción creativa a lo que hablaba Joseph Schumpeter, el economista austriaco, es que hasta Apple, Facebook, por un día que se detengan en su departamento de innovación, investigación y desarrollo, por un día que se detengan, eso puede implicar que ya mañana no valgan nada. Bueno, eso entonces es lo que implica las pequeñas y nuevas empresas. Ya. ¿Otra pregunta? 2 preguntas más tenemos por aquí. ¿Algún ejemplo de cómo la economía digital haya ayudado a disminuir el tamaño de algún estado? Ok, el primer ejemplo de ello está Suiza y el segundo está Suecia. La disminución del estado se ve a través de lo que dije, de la disminución de las funciones del Banco Central. Al desaparecer el Banco Central, es menos recursos que tiene el Estado o menor el monopolio que tiene el Estado a la hora de tomar decisiones individuales, los individuos en qué consumir y producir. Ese es un primer ensayo.
Porque recordemos que los gobiernos, los estados, tienen el monopolio de la emisión de dinero. Ahora, cuando tú le sustraes ese monopolio al estado y lo descentralizas a otras empresas en la fabricación de monedas virtuales, pues entonces ves que allí el estado está viéndose opacado. Otra forma en que tú ves que el estado se ve opacado, o el primer intento en que el estado se vio opacado, es que en los años de 1950 el que proveía de correos a los hogares era el estado. Ahora ya no. Ahora un correo lo provee Google, Yahoo, etc. Esa es una manera también que disminuye el estado. Ahora, la tendencia es que los estados se hagan cada vez más pequeños, porque los individuos van a tener cada vez más la capacidad de gestionar sus propios problemas. Entonces, en la medida que el individuo o grupos sociales logren resolver sus problemas, logren satisfacer sus necesidades, pues entonces el acudir a un estado, el gastar en impuestos para que haya un estado y resuelva los problemas, esa tendencia va a ir disminuyendo. Ya. ¿Otra pregunta? La última intervención que tenemos por aquí de Daniel Jaimes. Los PENSA de todas las carreras universitarias y técnicas deben incorporar la programación como materia de estudio y práctica. Me gustaría saber si conoce experiencias de este tipo en carreras no informáticas. Sí conozco de experimentos. Mire, esos experimentos, por ejemplo, en Alemania, en las carreras técnicas de cocina para los chefs, sí hay ciertas asignaturas, o más que todo asignaturas no, pero sí le dan un espacio a la participación de muchos ingenieros informáticos y computacionales en esas clases para que vayan a dictar charlas de las futuras máquinas en las cocinas. Pues entonces eso va a meritar que los futuros chefs, además que sepan sazonar sus comidas, también vayan a saber cómo programar esas máquinas que van a ayudar a la elaboración del plato. Entonces, ese es un primer ejemplo. Nada que ver en un pasado el chef con la programación. Bueno, van a ver ustedes allí que tienen que sí o sí, el chef va a tener que saber, aunque sea, tener una noción del lenguaje de programación. Eso ahorita en el presente está ocurriendo. Pero, como les dije, ya en un futuro, nuestros hijos, nuestros nietos, van a estar obligados sí o sí al lenguaje de la programación. Así como cuando en los 50 estábamos obligados a sacar una carrera universitaria, cuando ya en el 2000 estábamos obligados a manejar varios idiomas, bueno, a partir del 2030 y del 2050, los individuos estarán obligados a programar, porque donde no sepamos programar, simplemente se nos va a hacer muy difícil la existencia. No, ni siquiera el asunto del mercado laboral, sino el asunto del día a día, porque vamos a estar llenos de lo que ya les dije: televisores inteligentes, neveras inteligentes, cocinas inteligentes, casas inteligentes, ciudades inteligentes, transportes inteligentes, que entonces donde usted no logre insertarse en eso, ya evidentemente pues usted tendrá que irse a las montañas o ser un ermitaño porque fuiste desplazado por la economía digital. Ok, muy bien. Daniel nos dice por aquí, muchas gracias al profesor por su respuesta. Bueno, profesor, no tenemos ninguna otra intervención por aquí a través del chat. De verdad que muchísimas gracias nuevamente por su intervención, por las respuestas que nos ha dado a las intervenciones que hicieron los participantes que tenemos aquí en la videoconferencia. De verdad que muy agradecidos. Recuerden que es la grabación de esta videoconferencia, estamos transmitiendo a través de Facebook Live, pero la grabación queda en la cuenta de Facebook de Universitas. Igualmente los invito a que nos sigan a través de Instagram y de Twitter por @universitasf. Bueno, profesor, unas últimas palabras de su parte para despedir. Bueno, muchas gracias de verdad a la Fundación Universitas. Justamente ustedes, anticipándose a los desafíos que expuse hace rato de la economía digital, están llevando a cabo estas iniciativas. Esto es producto de que ustedes están conscientes
de que el mundo está cambiando y por ende nosotros tenemos que anticiparnos a esos cambios, adecuarnos y aprovechar esos cambios. Entonces, para mí, de verdad que darles las felicitaciones a ustedes por estas iniciativas, porque justamente esta es la semana, en esta semana se dio lo del Startup with Barquisimeto. Eso es producto de que están conscientes de que o nos montamos en el tren o lamentablemente quedamos distanciados de los fenómenos de cambios que se están dando. Agradecer a todos los participantes y bueno, estoy a la orden para cualquier otra cosita y espero haberles podido dilucidar más o menos allí sus dudas. Y bueno, muchas gracias, de verdad. Que estén bien. Muchísimas gracias, profesor. Y eso es, así es, en el marco de esos cambios, justamente aquí tenemos incluso varios participantes de un seminario virtual que estamos llevando a cabo en este momento. Tenemos participantes de Perú, de El Salvador, de Nicaragua, un seminario virtual que estamos llevando sobre derecho del trabajo comparado, justamente adaptándonos a todos estos cambios y nos permite, personas que estamos muy lejos, a estar cada día más cerca. Correcto. Así bueno, es. Bueno, hasta luego. Muchas gracias entonces y saludos a todos.